Estaba preparándome para un viaje con mi esposa, Marta, y pensaba que todo estaba bien entre nosotros. Llevábamos juntos más de 20 años, y aunque habíamos tenido nuestras diferencias, siempre habíamos logrado superarlas. Sin embargo, una llamada de mi investigador privado, Javier, cambió todo. Me informó que Raúl, un colega de Marta, era una criatura de hábitos rutinarios y solía frecuentar un bar elegante en el centro de Madrid todos los jueves por la tarde. Decidí unirme a la multitud en la hora feliz para confrontarlo. Llegué al bar El Rincón a las 5:15, anticipando que Raúl pronto se reuniría con sus amigos. Pedí un Bourbon Nab Creek para calmar mis nervios y me senté en un rincón desde donde tenía una buena vista del lugar. Mientras el área del lounge se llenaba a mi alrededor, vi a Raúl en el espejo largo detrás de las filas de licores. Era un hombre alto y atractivo, aparentando cerca de una década menos que mis 52 años, con más de 1,8 metros de altura, físico atlético, cabello castaño claro, ojos verdes y rasgos clásicos bien definidos. Era claro por qué Marta se sentía atraída por él durante sus frecuentes visitas de negocios al corporativo en Madrid. Mi investigador particular había reunido información esencial. Raúl había ingresado en la empresa 2 años antes, ocupando una posición de director en el departamento de marketing, similar al cargo de Marta en ventas. Colaboraban en varios proyectos y viajaban juntos con frecuencia para visitar clientes. No necesité pedirle a Javier que investigara demasiado, ya que Raúl y Marta habían proporcionado suficientes evidencias por sí mismos. Terminé mi bebida, pedí otra y cerré mi cuenta. Crucé el lounge y me acerqué a la mesa donde estaban Raúl y sus amigos. Hola, Raúl. Soy Álvaro, el esposo de Marta. ¿Podemos hablar en privado?, dije con firmeza. Raúl inicialmente parecía perplejo, aunque exhibía una sonrisa forzada, sus ojos transmitían una profunda preocupación. Álvaro, hola. Encantado de conocerte. ¿Qué te trae por Madrid?, respondió Raúl, intentando mantener la compostura. Vine para tener una conversación confidencial contigo, le respondí. Estoy aquí con amigos, ¿podemos encontrarnos en otro momento?, intentó desviar Raúl. Solo necesito 10 minutos. Tomaré esa mesa en el rincón, dije señalando una cabina vacía al fondo del lounge. Me alejé de su mesa y observé cómo terminaba su cerveza de un trago antes de pedir otra. Unos minutos después, se acercó a mí con una expresión de preocupación. No puedo entender por qué volaste hasta Madrid solo para hablar conmigo. Habría sido mucho más fácil llamar, dijo Raúl mientras se sentaba frente a mí. Quería conocer al hombre que ha estado teniendo una aventura con mi esposa, respondí de manera concisa y directa. La cara de Raúl se desmoronó antes de que pudiera responder. Esto no es lo que piensas, intentó defenderse Raúl. Es exactamente lo que pienso. Pude acceder al servidor en la nube donde tú y Marta almacenaban los vídeos. Ahora tengo copias de los 16, le dije mientras veía cómo el color se drenaba de su rostro. ¿Tienes copias de ellos?, tartamudeó Raúl. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto?, pregunté, ignorando su pregunta. No estoy seguro exactamente. Hace aproximadamente un año, 4 de nosotros fuimos a una conferencia en Barcelona. La batería del portátil de Marta se agotó, así que le presté el mío. De alguna manera, encontró un sitio fetiche que visito con frecuencia, explicó Raúl. Bueno, eso solo muestra lo ingenuo que era. Pensé que la aventura había durado entre 6 y 8 meses, respondí, tratando de mantener la calma. No se volvió física por un tiempo. Marta estaba intrigada, así que hablamos y nos enviamos correos electrónicos sobre el tema antes de que se volviera físico, admitió Raúl, bajando la cabeza. Raúl, ella me ama, sabes eso, ¿verdad?, dijo casi en un susurro, tratando de encontrar una justificación. Yo también la amo. Por eso el divorcio va a ser tan difícil, dije con un suspiro pesado. ¿En serio vas a divorciarte de ella por esto?, Raúl casi gritó. Merezco algo mejor que una persona deshonesta e infiel, respondí. Quiero llamarla muchas cosas,
Pero no estoy seguro de si sus acciones la califican para esos términos, aunque sí califican para un divorcio. La pesada y tensa conversación continuó hasta que finalmente dije: no quiero hacerle daño a Marta, pero necesito dejar este lugar. Tengo un vuelo temprano a casa mañana. Raúl me miró, derrotado. Llamaré a Marta para hablar con ella, no te preocupes. No te atrevas a decirle una palabra a Marta. Descubriré si lo haces y esos vídeos se compartirán con todos en tu vida, advertí mientras terminaba la última parte de mi bourbon, dejando el vaso con fuerza sobre la mesa antes de salir del bar. La verdad había salido a la luz, y ahora era el momento de enfrentar las consecuencias. Después de mi confrontación con Raúl en el bar El Rincón, regresé a casa con una mezcla de emociones. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, Marta regresó de su viaje de negocios. Había un silencio incómodo en la casa mientras ella desempacaba sus cosas. Me quedé en la sala, observándola sin saber cómo empezar la conversación que sabía que necesitábamos tener. Marta, tenemos que hablar, dije finalmente, rompiendo el silencio. Ella levantó la vista, claramente sorprendida por el tono de mi voz. Álvaro, ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara tan seria? Sé todo sobre tu aventura con Raúl, respondí, tratando de mantener la calma. Marta palideció. ¿Qué estás diciendo? Eso es ridículo. No finjas, Marta. Tengo pruebas. Vídeos, correos electrónicos, todo. No hay forma de que puedas negar esto, dije con firmeza. El rostro de Marta se descompuso mientras se dejaba caer en una silla. Álvaro, lo siento tanto. No quería que esto sucediera. Fue un error terrible. No es solo un error, Marta. Fue una traición. Una tras otra, durante meses. No puedo simplemente pasar por alto todo esto, respondí, sintiendo la ira crecer dentro de mí. Marta comenzó a llorar, y aunque una parte de mí quería consolarla, sabía que no podía. No después de lo que había descubierto. No sé qué decir. Te amo, Álvaro. Siempre te he amado, dijo entre sollozos. Si me amaras, no habrías hecho esto. No habrías mentido y me engañado durante tanto tiempo, respondí con frialdad. Esa conversación fue el comienzo de un proceso largo y doloroso. Sabía que necesitaba tomar medidas para protegerme y prepararme para el inevitable divorcio. Contraté a un abogado especializado en divorcios, Laura, que fue recomendada por un amigo de confianza. Le expliqué toda la situación y le mostré las pruebas que tenía. Álvaro, tienes un caso sólido. Con toda esta evidencia, podemos asegurarnos de que el divorcio sea lo más favorable posible para ti, dijo Laura después de revisar los documentos y vídeos. Quiero asegurarme de que esto se maneje con la mayor dignidad posible, especialmente por nuestros hijos. No quiero que se convierta en un espectáculo, respondí. Lo entiendo. Haremos todo lo posible para mantener las cosas discretas. Pero también necesitas estar preparado para lo que Marta pueda hacer. Este tipo de situaciones pueden volverse feas rápidamente, advirtió Laura. Mientras tanto, Marta seguía negando el alcance de su infidelidad. Cada conversación se volvía más tensa y dolorosa. Nuestros hijos, Elena y Marcos, comenzaron a notar que algo no estaba bien en casa. Papá, ¿qué está pasando con mamá? La casa se siente extraña últimamente, preguntó Elena una noche mientras cenábamos. Es complicado, Elena. Tu madre y yo estamos pasando por algo difícil. Pero siempre estaremos aquí para ustedes, pase lo que pase, respondí, tratando de tranquilizarla. Una tarde, mientras revisaba más correos electrónicos de Marta, descubrí detalles aún más perturbadores. No solo se había encontrado con Raúl en Madrid, también había hecho viajes adicionales a otras ciudades, siempre bajo el pretexto de trabajo. Cada nuevo descubrimiento era como una daga en mi corazón. Javier, necesito que investigues más a fondo.
Marta ha estado viajando más de lo que pensaba. Quiero saber cada detalle, le dije a mi investigador privado en una llamada urgente. Entendido, Álvaro. Te enviaré un informe completo en unos días, respondió Javier. Los días siguientes fueron una mezcla de reuniones con Laura, sesiones con Javier y conversaciones incómodas con Marta. Cada paso que daba era una confirmación más de que mi matrimonio había terminado. Decidí hablar con nuestros amigos y familiares más cercanos para explicarles la situación antes de que los rumores comenzaran a esparcirse. Carlos, necesito contarte algo. Marta y yo vamos a divorciarnos. Descubrí que ha estado teniendo una aventura, le dije a mi mejor amigo en un café. Álvaro, lo siento mucho. No sé qué decir. Estoy aquí para lo que necesites, respondió Carlos, con una expresión de incredulidad y tristeza. Las siguientes semanas fueron una tormenta de emociones y preparativos. Empecé a buscar un nuevo lugar para vivir, ya que no podía quedarme en la misma casa donde todo esto había sucedido. Cada rincón de la casa me recordaba a Marta y a las mentiras que había vivido. Finalmente, llegó el día de la confrontación final. Había planeado una reunión con Marta para discutir los términos del divorcio. Ella aún mantenía la esperanza de una reconciliación, pero yo sabía que no podía perdonar ni olvidar lo que había hecho. Marta, esto es lo que va a pasar. Vamos a divorciarnos. He hablado con mi abogado y hemos preparado todo. No hay vuelta atrás, dije con determinación. Álvaro, por favor. Podemos arreglar esto. Piensa en nuestros hijos, suplicó Marta, con lágrimas en los ojos. Ya he pensado en ellos. Ellos merecen ver a sus padres felices y honestos, no viviendo una mentira. Esto es lo mejor para todos, respondí con firmeza. Marta asintió, finalmente comprendiendo que no había más que decir. Mientras se levantaba para irse, me di cuenta de que este era el final de un capítulo doloroso, pero también el comienzo de uno nuevo. Después de semanas de preparativos y confrontaciones, llegó el momento de la conversación final con Marta. Sabía que sería doloroso, pero también era necesario para cerrar este capítulo de nuestras vidas. Nos habíamos citado en un café tranquilo en el centro de Madrid, un lugar neutral donde podríamos hablar sin interrupciones. Me senté en una mesa cerca de la ventana, observando cómo las hojas de los árboles caían suavemente al suelo, simbolizando el fin de una etapa. Marta llegó unos minutos después, con el rostro marcado por el cansancio y la tristeza. Se sentó frente a mí y, por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de emociones no expresadas. Álvaro, gracias por aceptar hablar conmigo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Era necesario, Marta. Hay cosas que debemos aclarar antes de seguir adelante, respondí, tratando de mantener la calma. Sé que te he lastimado profundamente y que las palabras no pueden arreglar lo que he hecho, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Nunca quise que esto terminara así, dijo Marta, con lágrimas en los ojos. Marta, no se trata solo de tus disculpas. Lo que hiciste no puede deshacerse. Durante meses, me mentiste y traicionaste nuestra confianza. Eso no se puede arreglar con una simple disculpa, respondí, sintiendo la rabia mezclada con la tristeza en mi voz. Lo sé, Álvaro. Pero quiero que entiendas que todo esto no fue por falta de amor. Te amo, siempre te he amado, insistió Marta. Si me amabas, no habrías hecho lo que hiciste. No habrías permitido que nuestra relación se desmoronara de esta manera. ¿Qué esperas que haga ahora?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. Quiero intentarlo de nuevo. Quiero que volvamos a ser una familia, por nosotros y por nuestros hijos, suplicó Marta. No podemos simplemente volver atrás y fingir que nada de esto ocurrió. Lo que necesitamos ahora es ser honestos con nosotros mismos y con nuestros hijos. No podemos mantener esta farsa, respondí con firmeza. En ese momento, el camarero se acercó con nuestros pedidos, interrumpiendo brevemente nuestra conversación.
Ambos tomamos un sorbo de nuestras bebidas, tratando de recomponer nuestras emociones antes de continuar. Marta, he hablado con Laura, mi abogada, y hemos preparado los términos del divorcio. Es lo mejor para todos. No quiero seguir viviendo en una mentira. Nuestros hijos merecen ver a sus padres felices, aunque sea por separado, dije, sacando un sobre con los documentos y colocándolo sobre la mesa. Álvaro, por favor, no lo hagas. Piensa en nuestros años juntos, en los buenos momentos. Podemos superar esto, insistió Marta, con la voz quebrada. He pensado en todo, Marta. Y he llegado a la conclusión de que no puedo perdonar ni olvidar lo que hiciste. Necesito seguir adelante, y tú también. Es hora de que aceptemos la realidad, respondí, sintiendo un peso en el pecho mientras decía esas palabras. Marta tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Sus ojos recorrieron los documentos, y vi cómo la comprensión se asentaba en su rostro. Era el fin. Está bien, Álvaro. Firmaré los papeles. Si esto es lo que realmente quieres, no voy a pelear más, dijo finalmente, con resignación en su voz. Gracias, Marta. Te prometo que haré todo lo posible para que este proceso sea lo menos doloroso posible para todos nosotros, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre te amaré. Y espero que algún día puedas perdonarme, dijo Marta, levantándose de la mesa. Tal vez algún día, Marta. Pero por ahora, necesitamos concentrarnos en seguir adelante, respondí mientras ella se dirigía hacia la puerta. Después de que Marta se fue, me quedé sentado un rato más, mirando por la ventana y reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que era el correcto. No podía seguir viviendo con la sombra de la traición sobre nosotros. Era el momento de empezar de nuevo. En los días siguientes, informé a nuestros hijos sobre la decisión. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y preguntas, pero les aseguré que tanto Marta como yo estaríamos allí para ellos, aunque de una manera diferente. Mamá y yo hemos decidido divorciarnos. Sé que esto es difícil de entender, pero queremos que sepan que los amamos mucho y que siempre estaremos aquí para ustedes, les dije a Elena y Marcos. ¿Por qué, papá? ¿Qué pasó?, preguntó Marcos, con lágrimas en los ojos. Es complicado, hijo. Pero lo más importante es que siempre seremos una familia, solo que de una manera diferente, respondí, tratando de consolarlo. A medida que los días pasaban, Marta y yo trabajamos juntos para hacer la transición lo más suave posible para nuestros hijos. A pesar del dolor y la tristeza, sabíamos que esto era lo mejor para todos. Ahora, era el momento de mirar hacia el futuro y construir una nueva vida, libre de mentiras y traiciones. Estaba empezando a reconstruir mi vida después de la dolorosa decisión de divorciarme de Marta. Ya había encontrado un pequeño apartamento en el centro de Madrid, un lugar donde podía empezar de nuevo sin los recuerdos constantes de nuestra vida juntos. Estaba en medio de empacar mis cosas cuando recibí una llamada inesperada de Javier, mi investigador privado. Álvaro, necesito hablar contigo. Es urgente, dijo Javier al otro lado de la línea. ¿Qué pasa, Javier? Pensé que ya habíamos terminado con todo esto, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. He encontrado algo nuevo sobre Marta y Raúl. Creo que deberías venir a mi oficina, insistió Javier. Tomé un taxi y me dirigí a la oficina de Javier, mi mente girando con posibles escenarios. ¿Qué más podría haber sobre Marta y Raúl que aún no supiera? Cuando llegué, Javier me recibió con una expresión seria. Álvaro, lo que he descubierto cambia todo, dijo mientras me guiaba a su despacho. ¿Qué has encontrado?, pregunté, tratando de mantener la calma. Revisé más a fondo las actividades de Marta y Raúl, y descubrí que Marta estaba usando a Raúl para ocultar algo mucho más grande, dijo Javier mientras abría una carpeta llena de documentos. ¿Ocultar qué?, pregunté, cada vez más ansioso. Descubrí que Marta ha estado desviando dinero de la empresa durante años.
Usó su relación con Raúl como una distracción. Aquí están las pruebas, dijo Javier, empujando los documentos hacia mí. Miré los documentos, mi corazón latiendo con fuerza. Había extractos bancarios, correos electrónicos y pruebas de transferencias de dinero. No podía creer lo que estaba viendo. Esto es increíble. No puedo creer que Marta haya hecho esto, dije, sintiéndome abrumado por la información. Lo sé, Álvaro. Pero hay más. Raúl también estaba investigando a Marta. Al parecer, él sospechaba de sus actividades y estaba tratando de descubrir la verdad por su cuenta, continuó Javier. Entonces, ¿Raúl también fue manipulado?, pregunté, sorprendido. Sí, parece que Marta lo estaba usando para encubrir sus propias actividades ilegales. Necesitamos actuar rápido antes de que ella descubra que sabemos la verdad, dijo Javier. Sabía que teníamos que llevar esta información a las autoridades, pero también sabía que esto complicaría aún más el divorcio y la situación con nuestros hijos. Decidí confrontar a Raúl una vez más para obtener más detalles. Esa tarde, me dirigí al lugar de trabajo de Raúl. Lo encontré en su oficina, y cuando me vio, su expresión cambió de sorpresa a preocupación. Álvaro, ¿qué haces aquí?, preguntó Raúl, nervioso. Necesitamos hablar. He descubierto todo sobre Marta y sus actividades. Sé que tú también estabas investigándola, dije, observando su reacción. Raúl suspiró y me hizo un gesto para que me sentara. Sí, es cierto. Descubrí que Marta estaba desviando dinero de la empresa. No sabía cómo manejarlo, así que traté de reunir pruebas por mi cuenta. Tenemos que llevar esto a las autoridades. No podemos permitir que Marta se salga con la suya, dije con determinación. Estoy de acuerdo. No tenía idea de que me estaba usando de esta manera. Haré todo lo que pueda para ayudarte, respondió Raúl. Decidimos reunir todas las pruebas y contactar a un abogado especializado en fraudes corporativos. La situación era grave, y sabíamos que no podíamos perder tiempo. Volví a casa esa noche con una mezcla de emociones. Estaba furioso con Marta por lo que había hecho, pero también sentía una extraña sensación de alivio al saber que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Al día siguiente, me reuní con Laura, mi abogada de divorcio, y le mostré las nuevas pruebas. Esto cambia todo, Álvaro. Necesitamos presentar estas pruebas a las autoridades de inmediato. Esto no solo afectará el divorcio, sino que también podría llevar a Marta a enfrentar cargos criminales, dijo Laura, revisando los documentos. Lo sé, pero necesitamos manejar esto con cuidado. Nuestros hijos ya están sufriendo bastante. No quiero que esto los afecte aún más, respondí. Haré todo lo posible para que el proceso sea lo menos doloroso posible para ellos. Pero tenemos que asegurarnos de que se haga justicia, dijo Laura con determinación. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones con abogados, autoridades y largas noches de insomnio. Marta fue llamada a declarar y, aunque trató de negar las acusaciones al principio, las pruebas eran irrefutables. Finalmente, confesó todo. Una tarde, mientras me preparaba para una reunión con nuestro abogado, recibí una llamada de Marta desde la cárcel. Álvaro, por favor. Necesito hablar contigo, dijo con una voz quebrada. ¿Qué quieres, Marta? Ya has causado suficiente daño, respondí, tratando de mantener la compostura. Lo siento mucho. No sé en qué estaba pensando. Solo quería mantener nuestra vida estable, pero todo se salió de control. Por favor, cuida de nuestros hijos. Diles que los amo, dijo entre sollozos. No te preocupes. Ellos estarán bien. Pero tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones, respondí antes de colgar. Sabía que este era el fin de una larga y dolorosa etapa de mi vida. Marta enfrentaría su castigo, y yo tendría que seguir adelante, reconstruir mi vida y asegurarme de que nuestros hijos estuvieran bien.
Aunque la verdad había sido revelada y la justicia estaba en camino, el camino hacia la recuperación apenas comenzaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una luz al final del túnel. Tras la revelación del fraude de Marta y su posterior encarcelamiento, me encontraba en un torbellino de emociones y responsabilidades. A pesar de la gravedad de la situación, sentía un extraño alivio al saber que la verdad finalmente había salido a la luz y que la justicia estaba haciendo su trabajo. Sin embargo, todavía quedaba mucho por resolver, especialmente en cuanto a nuestros hijos y cómo seguir adelante con nuestras vidas. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi nuevo apartamento, recibí una llamada de Laura, mi abogada. Álvaro, tenemos una reunión importante mañana. He revisado todos los documentos y hay algunos detalles que necesitamos discutir en persona, dijo Laura con tono serio. Entendido, Laura. Nos vemos mañana en tu oficina a las 10, respondí, sintiendo una ligera ansiedad. La mañana siguiente, me dirigí a la oficina de Laura. Al llegar, ella ya estaba esperando con una pila de documentos en su escritorio. Álvaro, he revisado todo y tengo buenas noticias. A pesar de todo lo que ha pasado, tenemos una base sólida para asegurar que tus derechos y los de tus hijos sean protegidos. El divorcio procederá sin complicaciones adicionales gracias a las pruebas del fraude de Marta, explicó Laura mientras me mostraba los documentos. Eso es un alivio, Laura. ¿Qué debemos hacer ahora?, pregunté, tratando de mantener la calma. Primero, necesitamos finalizar algunos detalles sobre la custodia de los niños y la división de bienes. Con Marta en prisión, esto debería ser más sencillo, pero debemos asegurarnos de que todo esté en orden legalmente, dijo Laura, señalando varios puntos en los documentos. Pasamos la siguiente hora revisando cada detalle, asegurándonos de que todo estuviera claro y en orden. Al salir de la oficina de Laura, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque estábamos un paso más cerca de cerrar este doloroso capítulo, la realidad de nuestra situación era abrumadora. Esa tarde, decidí hablar con nuestros hijos, Elena y Marcos, para explicarles lo que estaba sucediendo y asegurarles que todo estaría bien. «Papá, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó Elena, con una mezcla de preocupación y curiosidad en sus ojos. «Elena, Marcos, sé que esto es difícil de entender, pero quiero que sepan que siempre estaré aquí para ustedes. Su mamá está pasando por un momento complicado, pero vamos a superarlo juntos», les dije, tratando de consolarlos. «¿Mamá va a volver a casa?», preguntó Marcos, con lágrimas en los ojos. «Por ahora, mamá no podrá estar con nosotros. Pero vamos a estar bien, y ella siempre los amará. Tenemos que ser fuertes y apoyarnos mutuamente», respondí, abrazándolos con fuerza. En los días siguientes, traté de mantener una rutina normal para los niños, llevándolos a la escuela y asegurándome de que tuvieran todo lo que necesitaban. Aunque la ausencia de Marta era palpable, hicimos todo lo posible para adaptarnos a nuestra nueva realidad. Una tarde, mientras estaba en el parque con los niños, recibí una llamada inesperada de Raúl. «Álvaro, sé que no soy la persona que más quieres escuchar en este momento, pero quería decirte algo», dijo Raúl, con un tono de voz sincero. «¿Qué quieres, Raúl?», respondí, tratando de mantener la calma. «Solo quería disculparme por todo. No sabía en qué estaba metiéndome y nunca quise que las cosas llegaran a esto. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, por favor, dímelo», dijo Raúl, con genuino arrepentimiento en su voz. «Raúl, lo que hiciste fue imperdonable. Pero aprecio tu disculpa. Por ahora, lo mejor que puedes hacer es mantenerte alejado de nosotros. Necesitamos tiempo para sanar y seguir adelante», respondí, sintiendo una extraña paz al decir esas palabras. «Lo entiendo, Álvaro. Te deseo lo mejor», dijo Raúl antes de colgar. Con el tiempo, empezamos a adaptarnos a nuestra nueva vida. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, cada día era un paso hacia la recuperación. Unos meses después, recibí una carta de Marta desde la prisión. «Álvaro, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería agradecerte por cuidar de nuestros hijos y por ser fuerte en estos momentos difíciles.
Me arrepiento profundamente de todo lo que he hecho y espero que algún día puedas perdonarme. Siempre los amaré, escribió Marta. Aunque sus palabras no podían borrar el dolor y la traición, sentí una ligera sensación de cierre al leer su carta. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero estaba decidido a seguir adelante, por mí y por mis hijos. Finalmente, después de meses de lucha, llegamos al final del proceso de divorcio. Laura me llamó para darme la noticia. Álvaro, el divorcio ha sido finalizado oficialmente. Todo está en orden y puedes seguir adelante con tu vida, dijo Laura, con una voz tranquilizadora. Gracias, Laura. No podría haberlo hecho sin tu ayuda, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, empecé a reconstruir mi vida desde los cimientos. Me enfoqué en mis hijos, en mi trabajo y en mi propio bienestar. Aunque el dolor del pasado nunca desaparecería por completo, estaba decidido a crear un futuro mejor para nosotros. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Elena y Marcos, sentí una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que, a pesar de todo lo que habíamos pasado, éramos fuertes y estábamos unidos. Y eso, al final, era lo más importante.